Disfrutamos la palabra en la carta de Pablo a los Efesios, desde el capítulo 5, versículo 21, hasta terminar el capítulo 6. La última parte de la carta a los Efesios, que como ya dijimos es la aplicación práctica, ocupa buen espacio para explicar y suplicar la sumisión a Dios y entre hermanos, si le permitimos al Espíritu Santo su participación en nuestras vidas. Hablemos con Dios. Padre de amor, muchas gracias por las instrucciones precisas que encontramos en tu palabra. Muchas gracias porque ahí, Señor, nos damos cuenta cómo tú diseñaste al ser humano de tal manera que ese ejercicio de su libre voluntad, tú lo respetas en todos los momentos. Y por eso nos estás dando muchas instrucciones en modo imperativo, de una manera que nosotros al entenderlas decidamos por nuestra voluntad aceptar lo que tú estás pidiendo. Gracias, Dios, porque tienes especial cuidado de tu amada iglesia y porque quieres que la entendamos y siempre nos haces comparaciones de algo que nosotros podemos ver, podemos experimentar, para luego relacionarlo con los aspectos espirituales que son de difícil comprensión para nuestro entendimiento. Gracias, Dios, por estos misterios que en otro tiempo y para otras personas es algo oculto, pero para nosotros estos son misterios revelados por ti a través del Espíritu Santo en la vida de tus siervos, de tus servidores como Pablo, que explican cuáles son tus propósitos, cuáles son tus aspiraciones, cuáles son tus recomendaciones y cuáles son tus instrucciones precisas. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Permítenos disfrutarla aquí, ahora y todas las veces que alguna persona quiera oírla. Gracias, Dios. Amén. Vamos ahora con este párrafo muy grande que está del versículo 21, capítulo 5 de Efesios, hasta el versículo 4 del capítulo 6. Para entender mejor este párrafo, revisemos qué sucedía en el tiempo que Pablo escribió esta carta. La mayoría de las mujeres, hijos y esclavos permanecían sumisos a la cabeza de la familia. Los esclavos hasta la obtención de su libertad, estaba incluida la muerte. Los hijos varones hasta que crecían y las mujeres toda su vida. Someteos es una palabra que destaca. Someteos, del griego hupotazo. Principalmente es un término usado entre los militares. Quiere decir ordenar abajo, ordenar debajo. Está usado en voz media. En esa voz el sujeto participa para que se lleve a cabo la acción. Por ejemplo, someterse uno se somete. O de forma pasiva, el sujeto no realiza nada, pero la acción se lleva a cabo en él. Estar sujetos es una voz pasiva, alguien lo sujeta. En algunas versiones se traduce someteos y en otras sujetaos. Si se revisa desde el español, encontramos que sumisión es una actitud interna del corazón y la sujeción es un acto externo de conformidad, es decir, obedecer al que representa autoridad para cada uno de nosotros y por lo mismo puede sujetarnos. En los versículos 21, sujetaos, debiera decir siendo sujetados, porque es un participio, por lo tanto se refiere a un estilo de vida. Ya en el versículo 22 dice que las mujeres estén sujetas, pero en los dos versículos es voz media, o sea, se sujeten por su voluntad. Ya en el versículo 24 dice que la iglesia está sujeta y eso está en voz pasiva. La iglesia solo recibe la acción. Aquí es un modo indicativo,
O sea, es una acción real. Pablo, según lo leeremos, aconseja someterse unos a otros por elección, por voluntad. Las esposas a los esposos a las esposas, los esclavos a los amos y los amos a los esclavos, los hijos a los padres y también de alguna manera los padres a los hijos. Este tipo de mutua sumisión preserva el orden y la armonía en la familia, mientras incrementa el amor y el respeto entre los que la integran. Y no solo en la familia, sino aún en la sociedad. Veamos ya la escritura. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. El estilo de vida de los hijos de Dios es estar sujetos unos a otros para servir. Porque al disponer nuestra vida al servicio de los demás, honramos a Cristo, honramos al Padre y al Espíritu Santo. Repetimos, la sumisión es una actitud interna del corazón y la sujeción es un acto externo de conformidad. Es decidir obedecer al que representa autoridad para cada uno de nosotros. Y por lo mismo puede sujetarnos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice el versículo 22, como al Señor. Las casadas se sujetan a sus maridos, porque ellas tienen una relación previa, esencial, con su Señor, distinguiendo entre el amor de Dios y el amor conyugal. Ahora bien, ya dijimos que ese sometimiento es mutuo entre esposos, precisamente por la relación que ambos tienen con Dios. Por eso, en primer lugar, le obedecen a Dios. Para los esposos significa dejar de lado sus propios intereses a fin de cuidar a su esposa. Para las esposas es sujetarse voluntariamente a su esposo, que a su vez está sujeto a Cristo. No olvidemos que la sumisión se refleja en la obediencia con gracia y respeto. Incluye consejería o hacer un llamado para que las cosas se hagan de manera diferente. Para que esto pueda llevarse a nuestra realidad, los esposos deben tener una íntima relación con Cristo, además que cada uno esté interesado en la felicidad del otro. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El esposo es la cabeza espiritual de la familia y su esposa lo acompaña a su lado, al mismo nivel. Pero el propósito de Dios es que ambos estén prestos para servir, así como Cristo sirvió a sus discípulos al punto de lavar los pies de ellos. También el esposo debe servir a su esposa. Un esposo que honra a Cristo no se enseñoreará de su esposa. El esposo no debe olvidar que si él y su familia son hijos de Dios, forman parte del cuerpo de Cristo. Cristo es su Salvador. Le deben respeto, obediencia, lealtad. Toda la familia. Dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una esposa sabia que honra a Cristo no menospreciará el desempeño de su esposo en ningún aspecto de la vida humana. Antes bien lo apoyará, con cariño le hará observaciones, presentará sus opiniones, sobre todo acatando sus instrucciones. La iglesia está formada por todos los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor. En ese grupo hay varones que son esposos. Dice la palabra, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, los varones están sujetos a Cristo y esto a ellos les da autoridad. Así que las esposas en automático y de buena manera se sujetarán a sus esposos. Maridos, dice el versículo 25, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la Biblia en lenguaje sencillo dice,
Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. La recomendación específica para los maridos es que amen a sus esposas con amor sacrificial, porque es el amor con que Cristo amó a la iglesia. Para santificarla, dice el versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La Biblia en lenguaje sencillo dice, lo hizo para hacerla suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo, a fin de presentársela a sí mismo, dice el versículo 27, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En el lenguaje sencillo leemos, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dice el versículo 28. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué dice a las esposas que se sometan a los esposos y a los esposos que las aman? Puede ser porque a las mujeres cristianas nuevas en Cristo les parecía que era muy difícil la sumisión, y los hombres cristianos que estaban influenciados por las costumbres romanas ejercían poder sin límites sobre la familia, o sea, la esposa y los hijos. Por tal motivo, a las esposas no las respetaban y tampoco las amaban. Realmente las utilizaban como fábrica de niños, perdón por la expresión. Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Para Pablo, el matrimonio es una unión santa, un símbolo viviente, una preciosa relación que merece amor, atención sacrificial. Los hombres en ocasiones no son tan expresivos como las mujeres, por ello nos permitimos sugerir formas de mostrar amor a las esposas. Deben estar dispuestos a sacrificarse por ella, en aspectos como tiempo, dinero, compañía, diversiones, amistades, trabajo, devocional como esposos para disfrutar la presencia de Dios. Tratar y encontrar actividades, rutinas, excepciones, descansos, dinámicas que le produzcan felicidad a su esposa. Cuidar de ella como el esposo cuida de su propio cuerpo. Ante esas atenciones, tolerancia, cooperación, respeto, en fin, amor, será muy difícil que la esposa no quiera someterse a su esposo, amarlo, mimarlo, bendecirlo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, dice el versículo 31, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Naturalmente, esposo y esposa deben amarse y en consecuencia someterse entre sí. La unión de esposa y esposo combina dos personas. No significa pérdida de personalidad en la personalidad del otro. No obstante, se trata de cuidar al compañero de vida como se cuida a uno mismo. Incluye descubrir las necesidades del otro por anticipado. Es ayudar a que la otra persona se desarrolle satisfactoriamente como individuo, como cónyuge, como profesionista si fuera, como miembro de la iglesia, como vecino y así sucesivamente. Estos son principios bíblicos para un matrimonio feliz. Dice el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Recordemos que un misterio es algo oculto a la sociedad, pero revelado a los siervos de Dios para que lo entreguen en primer lugar a la iglesia y enseguida al resto de la humanidad. Pablo, al hablar de la relación sumisa en el matrimonio, está ejemplificando la relación entre Cristo y la iglesia. Aquí tenemos otra revelación importante. Algunos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué la institución matrimonial es tan asediada?
porque es el modelo de la relación de Cristo y la iglesia. Así que si esa institución se distorsiona, será más difícil comprender cómo la iglesia está sujetada a Cristo. Por lo demás, dice el versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Los siguientes 4 versículos tratan de normar la relación de los padres y los hijos. Pero antes de iniciar la lectura de la palabra, conviene que se revisen las costumbres de la sociedad de ese tiempo entre los romanos, para que comprobemos que uno de los propósitos del Señor Jesús primero y de los cristianos después ha sido la dignificación de la mujer y el cuidado para los niños. En Roma existía la patria potestas romana, por medio de la cual un padre romano tenía un poder absoluto sobre su familia. Podía venderlos como esclavos, hacerlos trabajar en sus tiendas hasta con cadenas. Podía castigarlos como quisiera, incluso condenarlos a muerte. En tiempos de Pablo, un hijo era una propiedad absoluta de su padre y estaba sometido totalmente a su poder. Cuando nació un niño, se le colocaba a los pies de su padre. Y si el padre se inclinaba y le recogía, eso quería decir que le reconocía y quería quedarse. Si se daba la vuelta y se marchaba, quería decir que se negaba a reconocerle y el niño se podía tirar, desechar, como si fuera basura. Los hijos no deseados se dejaban por lo corriente en el foro romano. Se los podía quedar el que los quisiera recoger y criar para venderlos después como esclavos o dedicarlos a la prostitución. Los consejos de Pablo a los padres y a los hijos se situaban en ese trasfondo. Así estaban las cosas. Vayamos a la palabra. Efesios 6, 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Las instrucciones son para los padres e hijos que conocen al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Obedecer significa cumplir lo ordenado por los padres. Obedecer en el Señor quiere decir obedezcan a sus padres siempre y cuando sus indicaciones no contravengan lo que dice la palabra, la Biblia. Dicho de otra manera, los hijos no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a sus padres. A los hijos adultos no se les pide que se subordinen a padres dominantes. Los hijos obedecerán hasta que dejen de estar bajo el cuidado de sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, dice el versículo 2, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo hace énfasis en el 5º mandamiento del decálogo que Moisés le dio al pueblo de Israel, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 22. Confirmado en Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En general, la honra es el reconocimiento social del honor, de donde se deriva la dignidad humana, que se manifiesta en el respeto a sí mismo y ante los demás. De la dignidad humana desencadena el respeto y la protección. Relacionándolo con el principio bíblico de honrar a los padres significa amarlos, respetarlos y a la vez significa obedecerlos, que incluye alabar y estimarlos por medio de la admiración y la retribución. Por otro lado, ser honrados significa decidir no mentir, no robar, no estafar, no engañar. De esa manera desarrollamos la fortaleza de carácter que nos permitirá prestar un gran servicio a Dios y a los demás. Precisando en la relación con los padres, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. No dice si son excelentes o buenos padres. No tiene adjetivos la expresión y ciertamente algunos padres son irresponsables, de mal carácter, irascibles, adúlteros y demás. La pregunta es: ¿también a esos padres debemos honrar? La respuesta es un rotundo sí. Solo que necesitas llevar a cabo algunas acciones antes de poder honrarlos.
como pedirle a Dios que llene tu corazón de su amor, del amor de Dios, para que puedas perdonarlos, perdonar sus errores. Al perdonarlos serás libre de amargura, rencor, resentimiento. Cuando hayas perdonado, podrás apreciar las conductas y actividades buenas que ellos en algún momento han realizado. Comparte con ellos el Evangelio de Jesucristo para que puedan experimentar el perdón de Dios en sus vidas y en consecuencia puedan valorar tu perdón, estableciendo la relación sana entre padres e hijos. Procura la comunicación de tu familia, si eres casado, con tus padres. Enséñales a tus hijos a honrar a sus abuelos. No dejes de interceder por ellos, por tus padres y por tus hijos. Dice el versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué puede provocar ira a los hijos? En términos generales, la contestación inmediata es la injusticia. Y muchos padres, sin saber, sin hacerlo intencionalmente, cometen injusticias con sus hijos. Existen algunas situaciones específicas que bien podemos mencionar. Una de ellas es lo que se conoce como la brecha generacional, las costumbres de una generación a otra, las exigencias, las concesiones, las diversiones, la preparación académica, los adelantos tecnológicos. Por ejemplo, durante la primera mitad del siglo XX, las mujeres eran preparadas para ser amas de casa. A partir de los años 60 del siglo XX, se abrieron las universidades, incluso las actividades que en otro tiempo eran exclusivas de los varones, y las mujeres empezaron a incursionar en el mundo laboral, en fábricas, oficinas gubernamentales y demás. Si los padres educaron a sus hijos con principios morales, principios bíblicos, deben confiar en ellos, pues la desconfianza viene a ser un insulto a la dignidad de sus hijos. Algunos padres son demasiado controladores con sus hijos, lo que les impide desarrollarse con libertad. Animar a los hijos viene a ser un deber de los padres. Por ello, cuando los insultan diciéndoles palabras no propias, están desanimándolos, provocando desempeños inadecuados que con el tiempo desencadenarán enojo contra sus padres por los resultados que experimentan en algunas o todas las áreas de sus vidas. Así que Pablo aborda la situación viendo los dos actores. Por un lado, los hijos, que deben honrar a los padres, y por el otro, los padres, que no deben desanimar a los hijos. Revisemos un poco el ambiente en la esclavitud, de la esclavitud en los días en que Pablo escribió a los romanos. En todo el imperio se calcula aproximadamente 60 millones de esclavos. Lo anterior hacía que los ciudadanos romanos fueran perezosos, llegando a pensar que el trabajo no era para ellos. Hasta los médicos, maestros, algunos amigos de los emperadores, los secretarios, los que llevaban a cabo el manejo de las finanzas en el imperio, en el trono, eran esclavos. Sin embargo, ante la ley, no eran personas, sino cosas. Así que sus amos podían hacer con ellos y de ellos lo que quisieran, desde tratarlos bien hasta martirizarlos, dejarlos morir cuando enfermaban, venderlos, despreciarlos. Es sobre ese trasfondo como se ha de leer el consejo de Pablo a los amos y a los esclavos. Cuando Pablo habla de la relación entre siervos y amos, a nosotros hoy nos parece un tema no importante, pues la esclavitud ha sido abolida y no aplica en nuestro tiempo. Pero no es así. Pensándolo bien, en estos tiempos se utilizan algunas formas de esclavitud dentro de las relaciones laborales, como horarios rígidos, trabajos extenuantes, bajos salarios, supervisores intransigentes, lugares inadecuados para trabajar y, como las mencionadas, muchas situaciones más. Ahora sí vamos a la escritura. Efesios 6, de los versículos 5 al 9. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Les dice que sean cristianos
donde y como estén. Porque Dios nos ha colocado donde debemos vivir la vida cristiana, pues el Evangelio nos ofrece la posibilidad de conquistar a pesar de las circunstancias. No sirviendo al ojo, dice el verso 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El ser hijos de Dios nos lleva a dimensiones no pensadas. Cambia nuestra motivación, cambia el motivo de nuestro desempeño, porque ahora nuestra razón de existir es Jesucristo. Por Él vivimos y somos y nos movemos. Estamos enamorados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que menos nos importa, si se puede expresar de esa manera, no es lo que digan nuestros empleadores, pues tenemos muy bien entendido que Dios nos ve en todo tiempo, pero no para castigarnos o exigirnos, sino para protegernos y satisfacer nuestras necesidades. Dice el versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Este es un verdadero reto. ¿Cómo es posible que alguien me diga que todo lo que haga en calidad de empleado, subordinado, dependiente o trabajador, lo realice pensando en que estoy sirviendo a Cristo y no a las autoridades humanas? Dice el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Esta es una aplicación de la ley de la cosecha que Jesucristo presentó a sus discípulos. Si hacemos bien, tendremos bien. Si hacemos mal, recibiremos mal. En nosotros está la decisión. Dice el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. También corrige a los amos, sobre todo a los amos explotadores, amenazadores, malvados. Termina el asunto de las relaciones humanas de una manera brillante. Para Dios no hay acepción de personas. Todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Formamos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Vivimos para la gloria de Dios y manifestamos esa su gloria. Pablo está a punto de concluir la carta, pero tiene un asunto pendiente y muy importante para los cristianos de ese momento y para nosotros también. Todos sabemos que Satanás es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Tenemos identificadas dos características suyas. Es padre de mentira y necio. Así que continuamente está tratando de engañar a los hijos de Dios. Tiene su propio ejército. Son poderes invisibles. Cuando creemos en Cristo, estos seres vienen a ser nuestros enemigos y emplean toda su astucia para apartarnos de Cristo y hacernos pecar otra vez. Se requiere de poder sobrenatural para vencer a Satanás y Dios nos lo puede dar a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Como Pablo está encadenado a un soldado día y noche en el momento de escribir esta carta, presenta una comparación entre el uniforme del soldado romano y el traje espiritual que necesitamos los cristianos para enfrentar la batalla que, por cierto, ya se llevó a cabo. Jesucristo es el gran vencedor de ese encuentro bélico, solamente que por esas dos características del diablo, mentiroso y necio, la iglesia de Jesucristo debe aprender a enfrentar a ese enemigo y sus huestes. Vayamos a la escritura. Dice en los versículos 10 al 20 del capítulo 6 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo el cuerpo necesita portar las armas. Todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia. Un arma letal para el enemigo es el amor. Contra el amor, el enemigo no puede. Enseguida está el Espíritu Santo que fortalece a la iglesia en fe, en la palabra. ¿Sí es tan importante la palabra? Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando Pablo está escribiendo la carta, recuerden, está encadenado a un soldado romano, lo mira su uniforme, su armadura, piensa en la batalla e imagina a un soldado cristiano con esa armadura. Así que Pablo se fija en la armadura del soldado y la traduce en términos cristianos. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos esos son grados del ejército de Satanás. Dice el versículo 3, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios es una forma figurada para llamar a los creyentes a que estén preparados contra los ataques del diablo y que se revistan de los recursos que Dios ofrece. Pablo aclara que si bien habrá que enfrentar al mal, solo habrá un día malo, no son muchos días malos. En algún momento todo se acabará y se habrá conseguido firmeza en el carácter cristiano. Que no te engañe Satanás. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Firmes, posición entre militares. Estamos involucrados en la batalla, confiando en lo que Cristo consiguió en la cruz y lo que ha provisto la sangre de Cristo. Ceñir nuestros lomos se refiere a la cintura. Ceñir nuestros lomos con la verdad. Implica que la verdad debe estar ligada a lo más íntimo de nuestro vivir y ser parte de nuestro vestido para vencer con ella al mentiroso que es el diablo. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz, lo dice el versículo 15. Ese símbolo de la disposición para predicar el evangelio de la paz. Sobre todo, dice el versículo 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Y tomad el yelmo de la salvación, dice el versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que la salvación los proteja como un casco. La palabra los alimente para que estén nutridos y también les sirva para defenderse del maligno. La palabra tiene una doble función. Nos ayuda para defendernos y nos sirve para atacar. En la vida cristiana se batalla en contra de fuerzas malignas poderosas encabezadas por Satanás. Para contrarrestar sus ataques, debemos depender de la fortaleza de Dios y usar cada pieza de la armadura. Pablo no solo da este consejo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, sino también a cada individuo dentro de ella. O sea, Pablo le habla a la iglesia, a toda la iglesia en general, pero en particular a cada uno le dice, ponte tu armadura. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Una de las armas de mayor impacto contra Satanás y sus huestes, sí, es la oración, que debe ser constante, intensa y no debe ser egoísta. Tenemos que aprender a orar por los demás y con los demás, tanto como a solas y por nosotros mismos. En los versículos 21 y 22 del capítulo 6 de Efesios encontramos, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. De manera muy sencilla se despide de sus amigos, porque los de Éfeso son sus amigos, ahí estuvo mucho tiempo. Ahora en los versículos 23, 24 dice, paz a los hermanos y amor con fe del Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén.
Recordemos, Pablo siempre hablará del regalo de Dios, la gracia y de la paz de Dios, que es lo que comparte para todos los cristianos. En esta carta, Pablo destaca la supremacía de Cristo, explica de la naturaleza y la forma de vida de la iglesia, subrayando la unidad de todos los creyentes, hombres, mujeres, padres, hijos, amos, esclavos, más allá del sexo, nacionalidad o rango social. Cuando nos sometemos voluntariamente a la autoridad de Cristo y ofrecemos un servicio humilde a los demás, estamos edificando la unidad en la iglesia. Tremenda carta. Puedes leerla muchas veces porque es muy importante que el Espíritu Santo la aplique a nuestro espíritu. La próxima semana, la invitación es para que sigamos disfrutando la palabra en Facebook, si ustedes quieren. En YouTube pueden buscar el canal a nombre de Rosadel Hernández Ojeda. También con nuestros hermanos en Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, la televisión Sulimar y la unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Bendiciones. Gracias por atender, por entender, pero sobre todo por disfrutar y obedecer la palabra. Bendiciones. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. El estilo de vida de los hijos de Dios es estar sujetos unos a otros para servir. Porque al disponer nuestra vida al servicio de los demás, honramos a Cristo, honramos al Padre y al Espíritu Santo. Repetimos, la sumisión es una actitud interna del corazón y la sujeción es un acto externo de conformidad, es decidir obedecer al que representa autoridad para cada uno de nosotros.